buenos días, ¿cómo están? ¿Se encuentran bien? Nueva semana. Hola, Sebastián, buen día. Voy a pasar asistencia de inmediato, o sea, al final, perdón. No hay problema, te dejo presente, Sebastián. Okay. Bien, vamos a terminar la clase de glucógeno, ya que nos quedó pendiente la síntesis de glucógeno. Habíamos revisado la degradación de glucógeno el miércoles pasado y falta la síntesis de glucógeno. Y de ahí avanzamos a la degradación de los lípidos. Y el jueves terminamos lípidos y el viernes terminamos con síntesis de lípidos. Bueno, el contexto de la síntesis de glucógeno. Recuerden que el glucógeno es un polisacárido, un carbohidrato de gran tamaño que se almacena en el hígado y en el músculo, pero siempre responde la síntesis a señales, ¿ya? A indicadores. Estos indicadores, que son sanguíneos, por supuesto, están relacionados con la concentración de glucosa. Así como vimos que la degradación de glucógeno responde a una baja concentración de glucosa en la sangre, que es lo mismo que decir a una glicemia baja, la síntesis o biosíntesis de glucógeno va a responder a una elevada concentración de glucosa en la sangre. O sea, cuando aumenta la glicemia, después de comer, una comida abundante, generalmente la concentración de glucosa se eleva en la sangre. Esto conduce a que el páncreas, que es el órgano secretor de hormonas que están relacionadas con el control de la glucosa en la sangre, libere una hormona que se denomina insulina. ¿Ya? Esta hormona, la insulina, tiene un rol principal en la regulación de la concentración de glucosa. ¿Ya? Tiende a disminuirla, pero ¿qué es lo que hace la insulina? La insulina no se mezcla con glucosa. ¿Ok? No se mezcla con glucosa. La insulina se une a un receptor en las células y este receptor en las células evoca una respuesta, ¿ya? Para que las células sinteticen, ¿ya? Transportadores GLUT. Entonces aumenta la síntesis de estos transportadores GLUT y estos transportadores GLUT conducen a el ingreso de la glucosa. Con esto aumenta el ingreso de glucosa, pero a las células. Recuerden que la concentración de glucosa está elevada en la sangre. Ahora la glucosa va a ingresar a las células, por lo tanto va a disminuir la concentración de glucosa en la sangre. No he pasado lista Connie todavía. Voy a pasar al final para avanzar, ¿ya? Entonces, ¿y qué tiene que ver esto con la síntesis de glucógeno? Mucho tiene que ver con la síntesis de glucógeno, porque como hay bastante glucosa disponible, ¿ya? La insulina también estimula la síntesis de glucógeno, es decir, ¿ya? Va a activar una enzima que se llama glucógeno sintasa.
¿Ok? Así que la insulina, esto ocurre tanto en músculo como en hígado, pero principalmente en hígado. La insulina va a activar a la glucógeno sintasa. Ahí está, la glucógeno sintasa. Recuerden que yo les dije que el músculo no tenía receptores de glucagón, que es la hormona antagónica, pero sí tiene receptores de insulina. ¿Ya? Así que la insulina sí tiene un impacto fisiológico en el músculo, por lo tanto, activa a la glucogenosintasa y la glucogenosintasa activa o aumenta la glucógeno génesis. Glucógeno génesis. ¿Ok? La glucogenogénesis es la síntesis de glucógeno. Entonces, esta es la señal fisiológica, la respuesta a la elevada concentración de glucosa. El páncreas secreta insulina. La insulina activa la glucogenosintasa, que es la enzima, ya, enzima le voy a colocar acá, que es la enzima reguladora de toda la ruta, esa que está acá, esa es la única enzima regulada, ya hormonalmente, tiene un control hormonal y también un control alostérico. Entonces, esa es la única enzima regulada de toda la ruta, y esta enzima aumenta la síntesis del glucógeno. ¿De acuerdo? Ok, veamos la ruta ahora. La ruta comienza con glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato es transformada en glucosa 1-fosfato. Esta transformación está catalizada por la enzima fosfoglucomutasa. ¿Vale? La glucosa 1-fosfato ahora es transformada en UDP-glucosa. Esto lo hace con la ayuda de un UTP y con la catálisis de esta enzima que se llama UDP-glucosa pirofosforilasa. Entonces, el UTP más glucosa no fosfato se sintetiza UDP-glucosa y se libera un pirofosfato y este pirofosfato después es catalizado por esta enzima que se llama pirofosfatasa, lo transforma en dos grupos fosfato. Dos grupos de fosfato inorgánico. ¿Ya? Eso es por el otro lado. Por el lado de la derecha, acá el UDP-glucosa, que está simbolizado por este UDP con el círculo rojo, ¿ya? Es tomado por esta enzima que se llama glicogenina. La glicogenina tiene un rol bien particular, ¿ya? Es una especie de cebador. De hecho, siempre se pregunta en las pruebas como ¿cuál es el cebador de la ruta metabólica? Este es un cebador. ¿Qué significa esto? Significa que la glucogenina o la glicogenina hace una especie de molde de glucógeno chiquitito, ¿ya? Y eso es lo que realiza la glucogenina, toma el UDP-glucosa y después toma otra UDP-glucosa y le quita el UDP. Y de esa forma, al quitar el UDP, deja unidas solamente las glucosas. Después nuevamente vuelve un UDP, rompe, elimina el UDP y deja la glucosa unida acá. ¿Ya? Y eso lo hace una y otra vez. Toma otro UDP de glucosa, saca el UDP, ven que saca el UDP, y la glucosa queda unida nuevamente a la cadena. Entonces cada vez se vuelve un circulito más, otro circulito más, otro circulito más, otro circulito más. O sea, la glicogenina saca el UDP y esa energía, al romper el enlace, le proporciona nuevamente unir otra molécula de glucosa a esta cadena incipiente, a esta cadena primaria. Por eso se le denomina cebador. ¿De acuerdo? ¿Cuántas glucosas es capaz de unir la glicogenina? Alrededor de unas 8 a 15 glucosas. Y después ese trabajo se extiende porque la molécula de glucógeno es una molécula bastante larga, ¿ya? Y grande. Por lo tanto, ustedes pueden entender de que el glucógeno tiene una estructura que es ramificada, o sea, es un tronco con ramas. Así es el glucógeno.
un tronco con ramas, igual que un árbol. ¿De acuerdo? Y estas ramas también tienen ramas. Entonces, ¿qué es lo que hace la glicogenina? Está haciendo una porción acá, una pequeña porción. Pero hay que hacer todo esto. Hay que completar el tronco por completo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿quién sigue? ¿Ya? ¿Quién se aventura con seguir sintetizando esta cadena troncal? Es la glucógeno-sintasa. Y la glucógeno-sintasa, como ya le había mencionado, es la enzima que es regulada, la única enzima regulada de la ruta. ¿Y qué hace la glucógeno-sintasa? Hace exactamente lo que hace la glicogenina, sigue agregando UDP-glucosas, saca el UDP y la glucosa la deja unida a la cadena troncal. ¿Se fijan? Ahora, esta cadena troncal está constituida solo por enlaces alfa-glucosídicos 1,4. Son enlaces glucosídicos alfa 1,4. Todos estos enlaces alfa 1,4, 1,4, 1,4, todos 1,4. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta acá, hasta el momento? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, hasta este momento tenemos la cadena troncal de la molécula de glucógeno, pero faltan las ramas. Y para que se inicie una rama, debe aparecer un enlace alfa 1,6, un enlace glucosídico alfa 1,6. Para este objetivo existe una enzima que se llama enzima ramificante. Y la enzima ramificante coloca una ramificación ya en la cadena troncal, en donde ese enlace que está ahí, que es un enlace especial, es un alfa 1,6. ¿Cómo lo hace? ¿Ya? La enzima ramificante, que está acá, va hacia atrás de la cadena que está sintetizando la glucógeno-sintasa y le rompe un cachito ahí. Y todo este pedazo que está, lo coloca finalmente en la cadena troncal. ¿Ven cómo se muestra acá? ¿Ya? Ese pedacito que está acá, añadiendo la enzima ramificante, lo está añadiendo, lo había quitado acá, como que le va cortando la colita y va agregando las ramas a los lados de la cadena troncal, generando este enlace alfa 1,6. Pero ojo, que el enlace alfa 1,6 es justo el enlace en donde se pega la rama. ¿Ya? Enlace alfa 1,6 no hay hacia atrás. ¿Vale? Los enlaces alfa 1,4 están ahí. Solo el alfa 1,6 es el que va unido a la cadena troncal. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? De esta forma, bueno, varias veces sigue actuando y repitiendo exactamente lo mismo la enzima ramificante y va añadiendo las cadenas, ya rompe este pedacito y ese pedazo lo coloca acá y ahí le queda una rama. Y eso lo hace a cada rato, como esta cadena sigue creciendo, va rompiendo y esos pedacitos que rompe los va agregando como ramas. ¿Se fijan? Sigue alargando la cadena, rompe un pedacito y ese pedazo se devuelve y lo coloca atrás. Entonces finalmente le queda la molécula de glucógeno como debe ser una cadena troncal con ramas. Con ramas. ¿De acuerdo? Y como esta cadena sigue creciendo porque esta enzima no para, la glucogenosintasa. Entonces va siempre rompiendo como los extremos de lo que va creciendo esa colita y la va agregando después más adelante, como una rama. De esa forma se consigue estructurar la molécula de glucógeno tanto en el hígado como en el músculo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Están callados? ¿Están durmiendo? No, profe, va todo bien. ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Aquí hay que tener la claridad en las enzimas que participan, ¿ya? Las enzimas más determinantes, el paso, miren, acá, así como el paso más determinante, los pasos más bien más determinantes están acá al medio, ¿ya? Acá está como, ahí está todo pasando, ¿ya? El inicio es la preparación, eso, esa es la transformación de glucosa 6 en 1, después la UDP glucosa, ya. Acá, esta parte es bien importante. Porque la glicogenina hace una cadena pequeñita primero, y después esa cadena pequeñita la toma esta enzima y la sigue alargando, la sigue elongando. Esa es la función de la glucogenosintasa. Elonga, tenía una cadena pequeñita, pero la glucogenosintasa la hace grande. ¿Ya? Tienen que, por eso se le llama a la glicogenina la enzima cebadora. Hay una cadena pequeñita primero y después la toma esta y esa cadena pequeñita, la agranda. ¿Ya? Esta enzima es muy rápida, tiene una síntesis bastante rápida, entonces, pero requiere de este cebador, requiere de ese como primer, ese pedacito inicial para ir avanzando, o si no, se demoraría bastante tiempo. ¿De acuerdo? Y el otro punto importante de la síntesis está acá, por la enzima ramificante, porque ustedes recuerden que el glucógeno es una molécula ramificada. Entonces, si esta enzima no existiera, sería el glucógeno una molécula lineal. No es así. Tiene ramas. ¿Vale? Acá hay una representación de cómo se controla la glucógeno fosforilasa, que es la enzima de la glucogenólisis de la degradación. ¿Cómo se controla esta enzima en el músculo y en el hígado? ¿Ya? Fíjense que hay dos tipos de regulación, porque en el hígado esta enzima es regulada por el glucagón, por la hormona. Pero recuerden que en el músculo no existen receptores de glucagón, así que el glucagón es insensible en el músculo. O más bien el músculo es insensible al glucagón. Entonces, ¿cómo se regula la enzima en músculo? Se regula por epinefrina, que es la adrenalina, por el aumento del calcio y por el aumento del AMP. Que este aumento del AMP es lo mismo que decir la disminución de ATP. Cuando disminuye la concentración de ATP en el músculo, ¿ya? En el músculo, esta enzima se activa. ¿Y cómo se activa? Se activa quitando los grupos fosfato que tiene la enzima. Esta es la enzima. ¿Se fijan? Que la enzima tiene como dos formas. Tiene una que está acá y la otra que está con grupo fosfato. Cuando la enzima está con grupo fosfato, esta la fosforilasa A, ya está inactiva. En cambio, cuando se desfosforila, es decir, cuando se remueven esos grupos fosfatos, si sacamos estos grupos fosfatos, ¿ya? La enzima pasa a un estado de inactivo a una fosforilasa activa. ¿Ok? Entonces acá hay una regulación por modificación covalente. Es decir, los grupos fosfatos, cuando se remueven o cuando se agregan, producen un cambio en la activación de la glucógeno fosforilasa. Requiere de dos enzimas, ¿ya? Una quinasa y una fosfatasa. ¿Qué hace la quinasa? La quinasa es la enzima que agrega. Si actúa la quinasa, quedan los grupos fosfatos puestos en la glucógeno fosforilasa. Se actúa la proteína fosfatasa
remueve o quita estos grupos fosfato y con eso consigue ya activar a la glucógeno fosforilasa. Fíjense que en el músculo, cuando aumenta la concentración de AMP, se activa la glucógeno fosforilasa, pero tiene que estar desfosforilada, sin esos grupos fosfatos que tiene ahí. ¿De acuerdo? Sin esos grupos fosfatos. Y finalmente, en la síntesis de glucógeno, ¿cuál es el rol que tiene la insulina y el glucagón? Fíjese que la insulina es activador o activa la ruta de síntesis de glucógeno, pero el glucagón y la adrenalina la inhiben. Pero hay un juego de enzimas ya anexas a la enzima principal, que es la glucógeno sintasa. Esta es la enzima principal, la que regula toda la ruta. Pero esta enzima requiere de activadores y de otras enzimas que la puedan activar. Me explico. La glucógeno sintasa, al igual que la glucógeno fosforilasa, pasa por estados inactivos y activos, porque en algún momento la síntesis de glucógeno debería disminuir para dar pie ya o avanzar con la degradación. Y al revés, cuando la degradación debería disminuir, la síntesis debería estar en plena actividad. Por lo tanto, para tener estas transiciones entre una ruta y otra ruta, y que no se activen ambas de forma simultánea, porque no se pueden activar ambas rutas de forma simultánea, sino estaríamos gastando glucógeno y también produciendo glucógeno, y eso es una contradicción. El glucógeno es una molécula que se reserva en el músculo y en el hígado. Entonces, sería como, no sé, agarrarse la mecha y pensar de que el glucógeno se está sintetizando y también se está gastando. O sea, ¿qué vamos a guardar? ¿Se fijan? Entonces, si se activa una ruta metabólica, la otra tiene que estar inhibida. Y esto es lo que se está explicando en estas representaciones. Entonces, la glucógeno sintasa, yo les comentaba que tiene dos estados, un estado inactivo y un estado activo. Ahora, fíjense las diferencias. El inactivo se encuentra cuando tiene grupo fosfato. Tiene 3 grupos fosfatos puestos en la enzima. Estos 3 grupos fosfatos determinan que la actividad de la glucógeno sintasa sea baja, está inactiva. Pero si sacamos estos grupos fosfatos, se remueven de acá, ya la glucógeno sintasa ahora está activa y puede sintetizar glucógeno. ¿Se fijan? Ahora, ¿quién es responsable de remover, de quitar esos grupos fosfatos? Esta enzima. ¿Ya? Esta enzima se llama proteína fosfatasa 1. La proteína fosfatasa 1 es la encargada de romper los enlaces. ¿Ya? Rompe los enlaces ahí, rompe acá y elimina los 3 grupos fosfatos. Ahí están los 3 grupos fosfatos. Se eliminan los 3 grupos fosfatos y ahora la glucógeno sintasa está activada. ¿Ya? Pero, ¿cómo se consigue esto? Se consigue de la siguiente forma. Insulina activa a esta enzima. En cambio, el glucagón y la adrenalina inhiben a esta enzima. ¿Se fijan? Si la inhiben, la glucógeno sintasa no quedará activada, quedará inhibida. Porque cuando hay glucagón y adrenalina, no hay que sintetizar glucógeno, hay que gastarlo. Es todo lo contrario. ¿Ya? La glucosa 6-fosfato también es activador de esa enzima y obviamente el aumento de la glucosa también es activador de la proteína fosfatasa 1. ¿Ok? Esos son los mecanismos que están acá abajo, ya si hacemos un plano ecuatorial, ya están acá abajo de esta representación. Ahora vámonos para arriba. Arriba está la proteína CK2, ¿ya? Una creatinquinasa 2 que utiliza ATP y está la GSK3, que es la glucógeno sintasa quinasa 3. La glucógeno sintasa quinasa 3 ya es
inhibida por insulina. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque esta enzima, ¿qué es lo que hace? Esta enzima toma 3 ATPs. ¿Ya? Y esos 3 ATPs les quita a cada uno de ellos un grupo fosfato. Y estos grupos fosfatos los coloca en la estructura. Pero si coloca los grupos fosfatos, la glucógeno sintasa quedará inactiva. ¿Se fijan? Por eso es que la insulina inhibe a esta enzima. Porque si esta enzima está activa, está actuando de forma normal, dejará a la glucógeno sintasa inactiva. Y la insulina no quiere eso. La insulina quiere esto. ¿Se fijan? Por eso es que la insulina es inhibidor de esta enzima. ¿Ya? Y se fijan acá, ¿ven? Insulina activa a esta enzima también. Para que esa enzima remueva los grupos fosfatos que fueron agregados y la glucógeno sintasa quede activada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, con eso cerramos la ruta de síntesis de glucógeno y ahora nos vamos a la degradación de lípidos. Ahí sí. La degradación de lípidos. Miren qué bonita foto. El mejor de la historia, de los 100 metros. ¿Qué ruta metabólica usa Usain Bolt en una carrera de 100 metros planos, creen ustedes? ¿Cuáles son las rutas metabólicas de un velocista? ¿Ya? Ustedes que están relacionados con el deporte, hay algunos que les encanta el deporte, siempre es así en kinesiología. Ya muchos alumnos se quieren dedicar a trabajar en el área deportiva, rehabilitación del deporte, etc. Y tienen que manejar algunos términos metabólicos. Serán las rutas metabólicas que aportan la mayor cantidad de energía en una carrera corta, como 100 metros planos. Los 100 metros planos es bastante corto, o sea, para la marca que tiene este tipo de velocistas, 9 segundos ya están en la meta, entonces es una carrera bastante cortísima. Prácticamente la beta oxidación no la ejecutan. Es prácticamente una carrera
completamente anaeróbica, con suerte respiran. Ya toman todas estas rutas metabólicas que son anaeróbicas, la fermentación láctica, ¿ya? La glucólisis también, y alguna reservorio de fosfocreatina que tengan su musculatura, por eso tienen una gran masa muscular ellos, rompen fosfocreatina y con eso la alcanza a llegar a la meta en tan poco tiempo. Pero esta ruta metabólica, que está relacionada con los lípidos, ya requiere un poco más de tiempo. Lamentablemente los lípidos no se pueden utilizar de forma rápida. Y aquí hago una especie de, como dicen los periodistas deportivos, parangón, una especie de comparación entre la utilidad que tiene un carbohidrato como el glucógeno versus la utilidad que tiene los lípidos, específicamente el tejido graso. ¿Ya? El carbohidrato es una especie de molécula que es de fácil acceso y de fácil ruptura. O sea, si la célula requiere carbohidrato, toma carbohidrato, lo rompe y ya. En cambio, los lípidos no. No es así. Y más encima, la cantidad de energía que brinda la degradación de un lípido es casi 4 veces más que un carbohidrato. Por lo tanto, disminuir los lípidos, disminuir el tejido lipídico, disminuir la grasa, cuesta tiempo. Por eso cuando uno hace ejercicio y quiere bajar la guatita, y uno anda haciendo ejercicio, y cuesta. Ya, no es rápido. No es rápido como el glucógeno. Por eso es que los lípidos son un tipo de moléculas que se pueden emplear para la obtención de energía, pero a largo plazo. A largo plazo. En cambio, los carbohidratos se pueden obtener energía a partir de ellos, degradando carbohidratos, pero a corto plazo, a muy corto plazo, de forma prácticamente inmediata. En el caso de los lípidos es de utilidad más bien a largo plazo. Ya es una molécula que también se almacena en el tejido adiposo, pero la utilidad de ello está más relacionada con la obtención de energía a largo plazo. ¿Y cómo funciona? También funciona con un indicador, también funciona con una molécula que está acá haciendo de director de orquesta. Y adivinen cuál es esa molécula, la glucosa. Nuevamente, la concentración de glucosa en la sangre es quien gobierna a esta ruta metabólica. Ahora nos pasamos a los lípidos, pero esto también funciona con los carbohidratos, o sea, las cosas no están separadas acá, es simultáneo, ¿ya? Pero ahora nos cambiamos de tejido y estamos viendo el tejido graso, el tejido adiposo. ¿Ok? Ahora, fíjense la distribución que tiene el tejido adiposo. El tejido adiposo abarca mucho volumen en comparación ya a la misma masa, pero de músculo, de tejido muscular. Se fijan, esta foto a mí me encanta, es muy buena, porque aquí muestra efectivamente que el tejido adiposo es voluminoso, es muy voluminoso. Y 1 kilo de grasa, miren, es todo eso. Bastante más en volumen que 1 kilo de músculo. Es como comparar 1 kilo de Plumavit y 1 kilo de hierro. ¿Me explico, cierto? Aquí el volumen ya tiene un gran impacto y eso se nota, se nota cuando está almacenado. ¿Ya? Y se nota cuando uno también lo disminuye, porque si disminuye la grasa, se nota el volumen del cuerpo. Por lo tanto, para romper por lo menos un pedacito, les voy a explicar los mecanismos que se ejecutan. Esto comienza con, obviamente, la disminución en la concentración de glucosa en la sangre.
Y los eventos que determinan una disminución en la concentración de glucosa sanguínea, obviamente son el ayuno prolongado, ejercicio intenso, estados sin comer durante bastante tiempo, ya más de un día, estados de inanición, hambruna, huelgas de hambre, todo lo que esté relacionado con hacer una dieta voluntaria en donde restrinja bastante la alimentación y pase un ayuno así 2, 3 días ayunando, 4, 5 días, obviamente va a disminuir el tejido adiposo, ¿ya? Pero tiene sus consecuencias, por supuesto. La concentración de glucosa, cuando disminuye en la sangre, ya activa al páncreas para que el páncreas secrete en respuesta a este indicador una hormona que se llama glucagón. El glucagón, como ustedes ya saben, activa varias rutas que están relacionadas con los carbohidratos.